pues de manera peyorativa, despectiva, burlona. No sé si has escuchado, pero a muchos les han comentado: ah, ya eres hermanito, ¿a poco ya te hiciste hermanito? ¿Has escuchado ese término? Lo hacen de manera sarcástica, como les comento, o despectiva o burlona. En muchas iglesias realmente es muy común que se le anteponga al nombre de todos hermano. En este caso yo sería el hermano Fernando, y bueno, pues con ustedes les dejo con el hermano Frank, con el hermano Napo, con la hermana Erika, con la hermana Silvia. La gente lo escucha, ese tipo de vocabulario, y se les hace extraño, se les hace raro, a unos les causa risa, a otros dicen: ¿por qué se dicen de esa manera? Son expresiones que hemos escuchado, son expresiones de realidades, y como tú ves en pantalla, la sesión, la clase de esta mañana se titula así: fracaso o éxito familiar. Fracaso o éxito familiar. Estamos en medio de una serie que se llama Relaciones que Transforman, y es muy interesante acerca de poder ver y poder crecer y detectar qué cosas nos están estancando. Hay mucho en nuestras vidas que tiene que ver con nuestras relaciones, cómo estamos avanzando, y por todos lados estamos rodeados de relaciones. No vivimos aislados en ninguna circunstancia. Hay quienes pueden vivir solos, pero obviamente tienes vecinos, te transportas en donde hay gente. No puedes vivir aislado en ningún sentido, al menos que te salgas del planeta y viajes tú solo, ¿no? Pero entendemos que estamos rodeados de personas y necesitamos aprender los principios bíblicos que nos enseña acerca de las relaciones, y que estas relaciones nos transformen, sean algo muy especial y que cambien nuestra manera de vivir. En esta ocasión vamos a ver acerca de las relaciones en el ámbito familiar. En el ámbito familiar espiritual como iglesia, y también en el ámbito familiar biológico. ¿Qué cosas nos están estancando? ¿Qué cosas nos están llevando hacia adelante acerca en nuestras relaciones de el éxito o fracaso en lo familiar? Yo quiero compartirte, vamos a abordar nosotros en esta mañana 3 precauciones que quiero decirte que son cruciales, que necesitamos entender, meditar, para que nuestras relaciones familiares, tanto de la iglesia como de nuestra familia, puedan ser unas relaciones que nos transformen, que sean relaciones saludables, más saludables tal vez de lo que se encuentren en el día de hoy. Y bueno, pues una de las cosas cuando escuchas ese término es que en lo general se piensa que todos somos hijos de Dios, y que todos entonces vamos a ser hermanos, y que Dios es nuestro Padre. Ese es el pensamiento general de las personas, de que todos somos hijos de Dios. Lamentablemente ese concepto no tiene un fundamento bíblico en donde se generalice que todos seamos hijos de Dios. Eso no lo puedes fundamentar con la Biblia. Sí puedes fundamentar en donde todos somos creación de Dios. Eso lo puedes encontrar en la Biblia, pero no te vas a encontrar en donde todos seamos hijos de Dios. El ser hijos de Dios es un privilegio. El ser hijos de Dios es una decisión de volver a nacer y de muchas otras cosas. Y con este comentario no quiero ser excluyente, no quiero hacer un comentario para dividir, solamente para hacer conciencia de esta realidad. Primeramente, que te preguntes, que vayas a la Biblia, obviamente, que vayas a la Biblia porque nuestro deseo, nuestros esfuerzos como personas creyentes, como personas seguidoras de Jesús, es que los más que se puedan volverse hijos de Dios, de ser creación de Dios a hijos de Dios. Y lo comento esto porque sí hay una relación familiar en la iglesia. Hay declaraciones como estas. Una de las analogías que te va a ayudar un poco para entender, oye, ¿por qué todos no somos hijos de Dios? O sea, pues Dios es nuestro Padre, ¿no? Una analogía muy sencilla es esto que te pongo. En el Antiguo Testamento, tú has de identificar lo que se conoce como el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando tú lees, tú puedes ver algo que es el pueblo de Dios. Y si yo te preguntara, oye, ¿el pueblo de Dios son todas las naciones? De manera muy sencilla dirías, no, ¿cómo crees? El pueblo de Dios solamente era un pueblo específico en donde servían
obedecían los mandamientos de Dios y Dios estaba con ellos. Nos es fácil identificar en el Antiguo Testamento que no todas las naciones eran pueblo de Dios, sino un pueblo en particular. En el Nuevo Testamento también vas a identificar, cuando tú te adentras a la palabra de Dios, que también existe un pueblo de Dios, una iglesia. A esos que forman parte de la iglesia o del pueblo de Dios son hijos de Dios. Pero tampoco, así como en el Antiguo Testamento, puedes generalizar que todos, solamente esas personas que Dios les ha dado ese privilegio. Por eso te vas a encontrar textos como estos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, dice la palabra de Dios. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Primera de Juan 3:1 nos habla de esta realidad, de esta verdad, de este privilegio que Dios le da a estas personas que forman parte del pueblo de Dios, la iglesia, que se nos llame hijos de Dios. Mi conversación no va en el sentido del título que se nos diga de ser hijos de Dios o no. Yo voy a hablar acerca de las relaciones que formamos, porque si somos hijos de Dios, esto nos hace a ti y a mí verdaderamente hermanos, siendo Dios nuestro Padre. Y necesitamos tener entre tú y yo, entre todos nosotros, relaciones que nos transformen, relaciones exitosas y no fracasadas, como hermanos, como parte de una familia de Dios. Y bueno, pues las precauciones, la primera precaución que yo quiero que tú consideres, que tú estimes, que tú pienses es la siguiente: la precaución con tus necesidades emocionales. Las precauciones que necesitamos aprender, ver, evaluar, entender acerca de nuestras necesidades emocionales. Esta parte de las necesidades, todos caminamos con necesidades emocionales, todos tenemos necesidades emocionales básicas, todos, así como tenemos la necesidad de tomar agua, de comer, de muchas otras cosas. Las necesidades emocionales son necesidades con las cuales todos caminamos y necesitamos ser llenos de esas necesidades. Necesitan completar, llenar, brindarnos alivio acerca de esas necesidades emocionales. Y cuando esto no sucede, nos empezamos a relacionar de manera inadecuada. En Hechos 20:35, este es el texto base de esta declaración de precaución con las necesidades emocionales. Hechos 20:35, me gustaría que me acompañaras y lo leamos juntos. Dice así: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Mira lo que decía Jesús. Dice: hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Este texto es la bandera acerca de la precaución que tú y yo hemos de tomar en las necesidades espirituales. Estas partes de las necesidades espirituales se generaron en nuestra crianza. Depende de la paternidad y la crianza que tuvimos con nuestros padres. Nosotros conocemos o hemos escuchado 7 tipos de crianza que pudimos tener. No puede ser exclusiva, pueden ser complementarias. Depende de cómo fue el comportamiento de nuestros padres. Tal vez tú tuviste padres perfeccionistas y condicionales. Y ese tipo de padres generaron en ti o no llenaron ciertas necesidades emocionales. Tal vez tuviste padres controladores. Tal vez tuviste padres castigadores. Tal vez tuviste padres privadores emocionales que te decían: no, aquí no me llores, no. Que no podías tú emocional, o te decían: ya vas a llorar. Otra vez de todo lloras. La gente también puede, como padre, madre, pueden comentarte de cuando tú experimentas una sensibilidad y tu expresión es llorar, no te dejan ser en ese sentido. Son los privadores emocionales. Los padres sobreprotectores, los padres pesimistas o los padres demasiado permisivos. Este tipo de crianza que todos nosotros, tú y yo diríamos, pues, ¿quién no, verdad? ¿Quién no tuvo este tipo de padres?
No solamente tal vez como tú ves en pantalla, no encajes con uno, sino encajes con varios. Pues ese tipo de paternidad que tuvimos, y también depende de qué número de hijo fuiste, ¿no? Hay padres que con los primeros pueden ser muy castigadores, con los últimos muy condescendientes. Tú lo puedes ver en las charlas con tus hermanos. No, a ti no te tocó mi papá cuando nos hacía esto, a ti no te tocó mi mamá cuando nos hacía lo otro. También podemos ver que aún los mismos padres, el tipo de crianza aún fue diferente. También por eso a veces los hermanos nos comportamos o nos relacionamos de diferente manera por la crianza que recibimos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Tienes que identificar que tú tuviste un tipo de crianza por lo cual se llenó o no está lleno, está vacío las necesidades emocionales, y eso va a hacerte reaccionar en relacionarte de una manera u otra. Las necesidades, cuando están no cubiertas, muchas veces, ¿cómo nos relacionamos cuando por nuestra crianza tenemos vacíos emocionales? Entonces nuestras relaciones nos podemos comportar exigentes, podemos ser muy exigentes, altas expectativas, nos podemos relacionar deseando solamente en poder obtener de las relaciones y no dar. Nos movemos en solamente obtener y no dar, no ofrecer. Vamos a volvernos también, podemos relacionarnos siendo muy posesivos, o también depende si fuiste alguien que fue muy chiqueado, muy mimado, que se le dio toda la atención. Vamos a querer relacionarnos seguir siendo el centro de atención de todos los que nos rodean. Entonces nos va a afectar en nuestras relaciones. Piensa en eso, piensa en tu manera de relacionarte y piensa también en la forma de crianza. Yo quiero que te preguntes, ¿cómo fueron tus padres contigo? Si tú puedes identificar, anótalo. ¿Cómo fueron tus padres contigo? Si tú te identificas con algo, para que tú sepas, estés consciente de que estás caminando con vacíos emocionales, y tanto en tu familia biológica como en la familia espiritual, al ser hermanos o hijos de Dios, esto nos va a estar golpeando todo el tiempo, nos va a estar afectando. Quiero hacerte 7 preguntas para que puedas tú evaluar en dónde estás en este momento. ¿Te encuentras esperando? La primera pregunta es, ¿te encuentras esperando que otros tengan la iniciativa contigo en lugar de que tengas la iniciativa y te acerques a ellos? Es la clásica de que se sientan aislados, están aislados y quieren que les llamen, quieren que les hablen, quieren que todos tengan la iniciativa, y si no, están enojados, tristes, sentidos porque no están los demás teniendo iniciativa, pero te justificas aunque tú no la tengas. Pregunta número 2, ¿te descubres criticando a los demás por no cumplir tus necesidades? Es cuando decimos, en esta iglesia falta X. Pero no solamente lo hablamos en la iglesia, lo vemos en nuestra casa también. En esta familia falta esto, o en el trabajo, o donde quiera que te estás relacionando. Esas carencias personales vas a estar criticando. ¿Cuántos hijos, hijas que tuvieron una necesidad emocional donde sus padres estuvieron cercanos con ellos, no se encuentran criticando todo el tiempo el liderazgo, pero por la carencia que tuvieron ellos de manera personal de sus padres biológicos? La tercera pregunta de reflexión, ¿eres posesivo con tus relaciones? ¿Eres posesivo o posesiva? ¿Te molesta cuando tus amigos más cercanos tienen otros amigos que también son muy cercanos con ellos, con los que quieren pasar tiempo? ¿Te sientes celoso, envidioso al respecto? ¿Eres muy posesivo de que casi tú eres mi amiga y si no me llamas y si no vienes? Puede haber ese sentimiento de que tú seas posesivo, posesiva. Cuarta pregunta de reflexión, ¿tienes dificultades con los cambios de relación? ¿Se te dificulta eso? Por ejemplo, con la construcción de nuevas relaciones, cuando los cambios de ministerio lo hacen necesario, ¿te cuesta? En situaciones así, ¿te es difícil para ti entregar tu corazón rápidamente? La respuesta es tu crianza, las necesidades emocionales que tú enfrentaste. Pregunta número 5. Cuando sirves a los demás de alguna manera, ¿te sientes ofendido o de otra manera cuando no son las personas recíprocos contigo? ¿Te sientes ofendido, mal, resentido cuando sirves y no hay nada a cambio? 6. ¿Alguna vez has contemplado mudarte debido a la decepción con algún tipo de relación? ¿Te has pensado, sabes que me voy a cambiar
¿Has pensado en salir de la iglesia por algún tipo de decepción en la relación? Ahora se da mucho, ¿no? También el cambio de regiones. Por ejemplo, en Guadalajara, ¿sabes qué? Me voy a tal región y muchas personas están huyendo de relaciones que no han sabido poder mejorar, ser saludables, ser exitosas. Y ¿sabes qué? Cámbiame de charla. Y ¿sabes qué? Cámbiame de discipulador. Y ¿sabes qué? Cámbiame y cámbiame. Y estamos pensando en querer huir porque no sabemos resolvernos. La pregunta 7. ¿Eres una persona feliz en las relaciones? ¿Eres una persona feliz? Necesitas considerarlo. Hechos 20:35. Lo que yo quiero decirte es, independientemente del vacío emocional con el que tú camines, Jesús, hagamos de nosotros las palabras de Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Que en tus relaciones tú decidas darte, ofrecer. Oye, pero no recibo. Oye, pero ellos tienen que tener la iniciativa. Oye, pero ellos. Oye, pero sí. Oye, y un montón de justificaciones vamos a querer poner para no darnos, para no dar ese paso de brindarnos. Y Jesús, hagamos caso a las palabras de Jesús. ¿Quieres tener éxito en tus relaciones familiares? Aprende a dar. Aprende. Jesús decía, va a ser dichoso. Y no va a ser a la primera, no va a ser a la segunda, no va a ser a la tercera. Y podemos tener nuestra ayuda en Dios de decirle, Dios, ayúdanos a saber dar. Ayúdanos a tener tu corazón. Porque caminamos, familia, con vacíos espirituales. Todos absolutamente. Aquí nadie podemos decir, no, mi padre fue perfecto. De hecho, ni tú ni yo somos padres perfectos. Si es que somos padres, no somos perfectos. No existe tal situación. Entonces, otra de las cosas, otra segunda precaución que tenemos que tomar es la precaución con la mayor prioridad en tu vida. La precaución con la mayor prioridad en tu vida. ¿Quién satisface? Ok, camino con necesidades, voy a aprender a dar, pero el punto es, esos huecos y esos vacíos emocionales, ¿quién los va a llenar? ¿Cómo se van a llenar? ¿Quién satisface tus necesidades emocionales? Este es el punto de esta precaución. La mayor prioridad en tu vida que tiene que ver con quién satisface tus necesidades emocionales. Quien está satisfaciendo hoy tus necesidades emocionales es la calidad de relaciones que estás teniendo. Mateo capítulo 22 del 34 al 40 dice así: en cuanto a los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos, con esa respuesta se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Tú y yo lo conocemos. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Es muy común, familia, es muy común, y es lo que necesitamos aprender, como en el primer punto, que necesitamos aprender a dar, que va a haber más dicha en dar, aunque caminemos con vacíos emocionales por la crianza de nuestros padres. El segundo punto es que es muy común pretender llenar nuestras necesidades emocionales inadecuadamente. Es muy común pretenderlas llenar inadecuadamente. ¿A qué me refiero? Que necesitamos observar a Jesús. ¿Cómo Jesús llenó? ¿En quién dispuso Jesús llenar sus necesidades espirituales? ¿Te has puesto a pensar que si Jesús dependiera de sus necesidades espirituales, de los discípulos, de los apóstoles, de la gente, imagínate la vida miserable que hubiese tenido Jesús? Pero por eso es la escritura de Mateo, porque Jesús aprendió a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Familia, algo muy importante, tenemos que aprender. A quien va a llenar nuestro corazón es Dios, únicamente Dios. Pero nos aferramos a que sea un amigo, nos aferramos a que sea una pareja, nos aferramos a que sea un cónyuge, nos aferramos a alguien tiene que llenarlo, tienes que amarme, no me ama como quiero, como deseo.
y caminamos lastimados y con relaciones destruidas porque estamos caminando vacíos y no llenos. Piensa entonces en Jesús. Jesús no dependió de nadie que lo llenara en su corazón, sino de Dios. Y por eso nosotros lo podemos ver expresado en este primer y más importante mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, la mente y las fuerzas, porque Él es quien llena nuestro corazón. Si hoy tú te sientes, oye Fer, entonces si Dios llena mi corazón, ¿puedo superar las cosas que las personas a mi alrededor no me dan, no me satisfacen, no me llenan? Por ejemplo, un cónyuge indiferente, un hermano distante, un padre que me ha abandonado. ¿Puedo caminar dichoso, dichosa, feliz, completo, lleno? Porque ahora he dejado de querer que ellos llenen y me he enfocado en Dios, y la respuesta es sí. Jesús pudo resolver la traición, pudo resolver el abandono, pudo resolver todo lo que pudo, porque Él sabía que Dios era quien lo satisfacía. Mi consejo en este punto, en esta segunda precaución, que es lo que más te satisface, que sea Dios. Y la última precaución que sin duda tenemos que tocar es la precaución en las amistades siendo solteros. Precaución en las amistades siendo solteros. Ya vimos que caminamos con necesidades emocionales y que necesitamos aprender a dar. Ya vimos que necesitamos aprender que nuestro mayor enfoque y quien llene nuestras necesidades jamás la pondremos en una persona, sino en Dios. Esa es la clave para poder tener relaciones exitosas, superar abandonos, superar lo que Jesús vemos que superó, traiciones, muchas cosas. Pero la tercera cosa que nos afecta mucho en nuestras relaciones es que siendo solteros hay precauciones que tomar, porque nosotros vemos que queremos aprender a tener relaciones como familia, pero estando solteros hay varias cosas que necesitamos tener precauciones. Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Es la pregunta en Jeremías 17:9. Como solteros, yo quiero comentarte es que la mayor parte de lo que sabemos en las relaciones, cuando entramos en el reino, la mayor parte de lo que sabemos cuando entramos en el reino está mal. Porque nosotros estamos acostumbrados a poder tener, por ejemplo, hablando de lo que estamos en este momento mencionando, es a que las necesidades emocionales las llene alguien. Las llene una persona, una pareja, las llene. Y nosotros cuando estamos solteros, mucho de lo que nosotros sabemos cuando entramos en el reino está mal. Necesitamos aprender, ser humildes. Las relaciones en el mundo, las relaciones sin Dios, o como se le llama relaciones mundanas, suelen ser egoístas. Se centran en ti, solamente en ti. Son demasiado centradas en el romance también y preocupados por el sexo. Es totalmente diferente lo que Dios quiere que como solteros vivamos. Cosas que necesitamos aprender, y yo quiero comunicarles cosas que me preocupan. Las relaciones entre solteros en la familia de Dios deben tener como enfoque principal, y esa es la precaución en las amistades como solteros. Su enfoque principal es la búsqueda de amistades. Tenemos la falta de poder desarrollar amistades entre sexos opuestos. No sabemos cómo formar una amistad pura, una amistad sincera, una amistad sin interés. Típicamente cuando estábamos sin Cristo, la amistad que formábamos con mujeres, la amistad que formabas con hombres, era porque había un interés de por medio, pero es una necesidad y un camino y un trayecto a aprender a poder tener amistades basadas en pureza, en rectitud, en desinterés. No hay un interés romántico, no hay un interés en ningún sentido, pero aprendemos a ser amigos. Eso es súper importante. Estas relaciones deben comenzar como relaciones casuales. El mundo, la verdad, tienes que reconocer esto. El mundo es inepto para cultivar relaciones puras. No pueden, no saben, no desean, se les hace pérdida de tiempo. No sabe cómo hacer amistades o relaciones divertidas y amistosas con el sexo opuesto. Necesitamos aprender a ser amigos casuales
que no tenemos una base. Siempre recuerda, ¿no? Cuando te veían con un amigo o una amiga, que era lo que típicamente te decían, te gusta. O sea, inmediatamente en un mundo sin Dios, cuando muere un hombre o una mujer, ya tiene que haber un interés romántico. Y ahí está, es tu novia, preséntala, muchas cosas así, porque el mundo no coincide, ¿no? Es inepto, no puede, no sabe cómo poder hacer relaciones entre el sexo opuesto puras, divertidas, y que puedan ser amistosas con el sexo opuesto. Así que como solteros, algo que necesitamos aprender es a formar amistades puras, divertidas, y que sean amistosas, simplemente sin ningún interés. Estas relaciones deben progresar también a la parte espiritual. Para que progresen espiritualmente necesitamos trabajar en compartir ideas espirituales, sueños espirituales, luchas entre sí y otras cosas, compartir juntos. Las amistades casuales necesitas trasladarlas sí o sí a amistades espirituales. Pero la pregunta es, ¿y cómo se van formando? Comparte tus ideas espirituales. ¿Qué estás pensando? Tus sueños espirituales, luchas que están enfrentando, pero sin una base romántica, sin una base de interés, simplemente de amistad. Los tiempos de amistad son una de las mejores formas de aprender a desarrollar grandes amistades cristianas entre hombres y mujeres. Aprovecha esas oportunidades. ¿Qué es lo que me preocupa en este sentido? Tiempos de amistades, citas, llámale como quieras. En nuestra iglesia, al menos en Guadalajara, están en crisis. Están en peligro de extinción. Solamente salen los novios, solamente salen los esposos. Y si es que salimos como esposos en tiempos así personales, básicamente lo que yo he visto son los novios. Pero la parte es que antes sí estábamos aprendiendo, las citas estábamos esforzándonos en eso, en los tiempos de amistad, en simplemente aprender una amistad entre hombre y mujer sin un interés. Ahora hay mucho egoísmo entre los hombres y mujeres de no tengo tiempo, hoy descanso, hoy lavo, hoy algo mandado. O sea, siempre vas a estar ocupado, siempre vas a estar ocupada, pero lo que más me preocupa es tu inhabilidad de que ya no vas a saber formar amistades sinceras con el sexo opuesto, y eso va a afectarte a ti en una futura relación que tú tengas, porque no sabes, no tienes esa habilidad, no sabes cómo tener una relación entre un hombre y una mujer con todas estas bases puras, divertidas, sencillas, desinteresadas. Así que yo los quiero animar a todos los solteros, a todos los que pueden tener estos tiempos, a que los retomemos. Y no es que alguien les diga, háganlo. Tú tienes que tener la iniciativa, porque es parte de la precaución, aprender a hacer amistades entre solteros. Algo que yo quiero pedirte es, ten cuidado con las emociones, pide consejo, haz caso a eso de los consejos que se toman. Como les comento, que necesitamos reconocer que cuando entremos al reino, entramos con mucha información pero inadecuada. Yo quiero comentarte que una de las cosas que más he visto en las personas cuando se les da consejos, y aún por ejemplo, en los tiempos de amistad o citas, de no vayan solos, acompáñense, yo he visto mucho esta sensación, no confían en mí. Y no es que no se confíen las personas. Yo creo que hay cosas en donde tú necesitas reconocer, yo estoy en un proceso de aprendizaje, y si en este momento esto me ayuda, lo voy a hacer. No voy a decir que me siento observado, que no confían. Necesito aprender. El mundo no me enseñó eso. El mundo me enseña otras cosas y necesitamos ser humildes. Tú vas a darte cuenta que muchos hombres o muchas mujeres que han podido lograr eso fueron humildes, tomaron el consejo y lo siguieron. Así que yo quiero decirte, en las relaciones que transforman, son esas 3 precauciones las que te quería compartir. Sabemos que hay muchas cosas de unos a otros y amarnos, hay más de 50 mandamientos, pero yo quise focalizar en cosas prácticas que están golpeándonos en nuestras relaciones familiares. Caminamos con vacíos y caminamos exigentes, demandando, pidiendo, posesivos. ¿Qué pasó? Consejo de Dios, enfócate a dar y no en recibir. Segundo, que nuestra llenura venga de Dios. No hay plan B. Si no está Dios llenando, nuestras relaciones están por el suelo.
Y tercera, esa precaución con los solteros, que caminen aprendiendo a formar amistades con el sexo opuesto, que levanten la convicción de poder hacer amistades sinceras, puras, sencillas, sin un interés, aunque el mundo está pidiéndonos otra cosa que ustedes puedan retomar. Es vital, es importantísimo. Así que son las relaciones exitosas o fracasadas en lo familiar. Somos hermanos, pero ese simple hecho no nos hace exitosos. Podemos estar en la iglesia y no me saludó, no esto, no lo otro, y nuestras vidas no se transforman, quedan estancadas por los vacíos con los que caminamos. Todos caminamos con necesidades, pero solamente Dios va a satisfacernos, y solamente hay una cosa en que enfocarnos, en dar. Aprendamos en dar. Les mando un fuerte abrazo a todos y esperamos que tengamos éxito en las relaciones familiares de la iglesia o fuera de ella. Si tú ves a alguien que le cuesta trabajo de relacionarse, ten compasión con esa persona. Camina con muchos vacíos emocionales, de una paternidad, de una crianza específica que la hace a ser posesiva, a ser aislada. No lo critiques, no lo juzgues. Ora por esa persona, acércate a esa persona, ya sea tu hermano o tu hermana, biológica o en la fe. Así que pues tomemos decisiones y vamos a ver, vamos a escribir en el chat con qué nos quedamos, qué nos gusta, qué vamos a tomar en esta mañana. Un fuerte abrazo, saludos, bendiciones.